vamos a comenzar con una serie de vídeos dedicados a algunos conceptos y leyes fundamentales de química. El primero que vamos a ver es el mol, que tal vez sea uno de los más importantes. Es un término que vamos a utilizar desde que comenzamos a estudiar química, en bachillerato también, en la universidad, el que se dedique profesionalmente, así que es un concepto fundamental que hay que dominar. Para empezar he puesto aquí una definición de mol que no es la que da la IUPAC, pero tal vez sea más clara para los que se estén acercando por primera vez a lo que es un mol. Bueno, ¿qué nos dicen? Dice cantidad de sustancia que contiene un número de Avogadro de entidades elementales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo primero, ¿qué es un número de Avogadro? Pues el número de Avogadro es un número fijo que sería 6,022 por 10 elevado a 23. Veis que es un número muy grande. O sea que el mol sería cantidad de sustancia que contiene ¿qué? 6,022 por 10 elevado a 23 entidades elementales. ¿Qué entendemos por entidades elementales? Pues entidades elementales pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones, pueden ser electrones, bueno, y más cosas. Entonces un mol es una cantidad de sustancia que contiene ¿qué? 6,022 por 10 elevado a 23 o átomos, o moléculas, o iones, o electrones. Ahora, cantidad de sustancia, cuidado, no significa necesariamente masa, que muchos dicen, cantidad de sustancia me está hablando de masa. No, es un número fijo de partículas, ya sean átomos, moléculas, iones, electrones. ¿Que ese número de partículas lleva asociado una masa? Sí, y también puede llevar asociado un volumen, puede llevar asociado una carga, puede llevar asociado una cantidad de energía, pero estamos hablando de número de partículas. Por ejemplo, si yo hablo de un mol de ¿qué? Pues por ejemplo, de átomos de carbono, ¿qué sería? Pues serían 6,022 por 10 elevado a ¿qué? 23 átomos de carbono. O sea que un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 partículas de lo que sea, en este caso de átomos de carbono. Si yo hablo de un mol, cuando digo, a lo mejor abreviadamente digo un mol de agua, pero cuando digo un mol de agua, el agua está formado por moléculas. Estaría hablando de un mol de moléculas de agua. ¿Qué sería qué? Pues serían 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. O si digo un mol de iones cloruro. El ion cloruro es Cl-, pues ¿qué tendría? 6,022 por 10 elevado a 23 iones de Cl-. Fijaos que el número de partículas será el mismo, pero cuidado, la masa no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque cada átomo de carbono no pesa lo mismo que cada molécula de agua, ni lo mismo que cada ion de Cl-. O sea que mismo número de elementos, pero diferentes masas. Es como si dijese, no es un concepto químico, pero si yo os digo un mol de coches, ¿qué querría decir? Esto es solo para que veáis que no estoy hablando de masa, estoy hablando de ¿qué? De un número de partículas. Pues un mol de coche serían 6,022 por 10 elevado a 23 coches. Y si yo hablo de un mol de, por ejemplo, aviones, serían 6,022 por 10 elevado a 23 aviones. Entonces veis que es un número fijo, pero de elementos. En el caso de química, normalmente decimos partículas. ¿Pero qué partículas? Pues átomos, moléculas, iones, electrones. Claro. O podría decir un mol de ¿qué? Hombre, no lo voy a utilizar en química, pero para que quede más claro, un mol de canicas.
Pues un mol de canicas, ¿qué serían? 6,022 por 10 elevado a 23 canicas. Pero está claro una cosa, que aunque tenga aquí el mismo número de aviones y el mismo número de canicas, no va a pesar lo mismo 6,022 por 10 elevado a 23 aviones que 6,022 por 10 elevado a 23 canicas. O sea que este mol puede llevar asociado una masa. Ahora vamos a ver la definición de mol que nos da la IUPAC. Y nos dice cantidad de sustancia de un sistema material. Cuando habla de sistema material, ¿a qué se está refiriendo? Pues a un conjunto de moléculas, átomos, iones, electrones. Y dice que contiene tantas entidades elementales que son las partículas que forman ese sistema material. De nuevo, o átomos, o moléculas, o iones, o electrones. Pero atentos aquí, dice, como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Resulta que en 12 gramos de carbono 12 hay precisamente 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Y este número, sobre este número ya hemos hablado, es el número de Avogadro. Así que la definición es análoga a la anterior, porque podría decir, un mol es la cantidad de sustancia que contiene 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Y sería la misma definición que hemos visto antes. De aquí una conclusión importante. Está dando la definición de mol y habla de carbono. Pues resulta que nos dice que un mol de carbono es ¿cuánto? Un mol de carbono son 12 gramos de carbono. O sea que voy a cambiar de color. Vaya. Ahora. Un mol de carbono, ¿a qué cantidad de carbono equivale? A 12 gramos de carbono. Pero cuidado, insisto, mol no es una cantidad de masa, mol es una cantidad de partículas. Lo que pasa es que ese conjunto de partículas tendrá un peso determinado. Entonces, hay una equivalencia entre mol y masa, pero no es una unidad de masa. Pero ahora viene una de las cosas más importantes. Vale, sabemos que un mol de carbono son 12 gramos de carbono, pero ¿cuál será la masa de un mol de cualquier otra cosa? De agua, de hierro, de cloro. Pues vamos a verlo. Pues tenemos aquí una tabla periódica con las masas de los elementos. Los que hay aquí abajo, las dos líneas de transición que están aquí abajo, no las he puesto porque no las voy a utilizar. De momento con esto es suficiente. ¿Qué pasa? Habíamos dicho que un mol de átomos de carbono, decían carbono 12, ¿era qué? Eran 12 gramos de carbono. ¿De dónde viene esto? Pues me voy aquí a la tabla y vamos a buscar la masa del carbono. Los que lo estéis viendo en móvil, no sé si vais a ver las masas porque se ven muy chiquitillas. Yo lo estoy viendo en un monitor grande y se ve bastante pequeño. Bueno, pues la masa de carbono que viene, redondeando, aproximando, es 12. Por lo tanto, sabemos que un mol de átomos de carbono equivale a 12 gramos. O sea que en estos 12 gramos de carbono, como es un mol, habrán 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. O sea que si a alguien le pregunto ¿cuánto pesa un átomo de carbono? Alguno mirará la tabla y dice, aquí pone 12 y va a poner esto. 12 gramos. Esto es un disparate. ¿Por qué? Porque 12 gramos no es un átomo, es un mol, que es distinto. O sea, 12 gramos serían todos estos átomos, que es un número grandísimo de átomos. Entonces, ¿por qué pone aquí 12? Ese 12 estaría en unas unidades que se llaman UMAS. O sea que un solo átomo de carbono pesa 12 UMAS. ¿Y qué es un UMA? Pues un UMA equivale a ¿qué? A 1 partido 6,022 por 10 elevado a 23. O sea que un UMA serían estos gramos. Veis que es un número muy pequeñito de gramos. ¿Por qué? Porque es 1 partido este número que es muy, muy, muy grande. Entonces, importante. Si me dicen un mol, lo digo en gramos. Si me dicen un átomo o una molécula suelta, lo normal es decirlo en UMA. ¿Se puede pasar de UMAs a gramos? Sí, con esto que tengo aquí.
pero lo que no quiero que me digáis es que un átomo de carbono pesa 12 gramos. Eso es un disparate, ¿eh? Un mol de átomo sí pesa 12 gramos. Un átomo pesa 12 UMAS. Vamos a otro elemento. Por ejemplo, vamos a coger el calcio. Me fijo en la masa del calcio. Aproximadamente 40. ¿Qué quiere decir eso? Que un mol de átomos de calcio, aunque normalmente dicen solo un mol de calcio, pesará ¿cuánto? Y recuerdo siempre que aunque diga peso, en realidad me estoy refiriendo a masa, no al concepto que utilizan los físicos, que es el correcto de peso. Miro la masa y pone 40. Pues un mol de átomos de calcio equivale a 40 gramos de calcio. O dicho de otra forma, en 40 gramos de calcio hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de calcio. Entonces veis que en un mol de lo que sea hay el mismo número de partículas, pero sus masas son diferentes. De carbono es 12 gramos y de calcio son 40 gramos. Y si me preguntan cuánto pesa un átomo, cuidado, un átomo de calcio, pues yo miro, a ver si me cabe, yo miro la tabla y pone 40, pero no son 40 gramos, eso sería un mol, serían 40 UMAS. ¿Vale? Importante. Borro esto. Veis que hay una equivalencia, un mol equivale a una cantidad en gramos, pero no es una unidad de medida de masa, solo mide cantidad de sustancia, número de partículas. ¿Y qué pasa si ahora en vez de hablar de elementos sueltos hablamos de algún compuesto? Por ejemplo, del agua. ¿A qué equivale en masa en gramos un mol de agua? Cuidado, al hablar de mol de agua, completo, ¿qué sería? Tendría que hablar de mol de moléculas de agua, porque el agua no es un elemento, es un compuesto formado por moléculas. Pues cuidado aquí, veis que aquí ya hay varios átomos. ¿Cómo calculo la masa molecular del agua? Me fijo, hidrógeno, miro aquí su masa y es aproximadamente 1. ¿Pero cuántos átomos tengo de hidrógeno? 2. Pues 2 por 1, que es la masa de hidrógeno, más tengo 1 de oxígeno. Miro aquí en la tabla la masa del oxígeno. 15,9994. Normalmente redondeamos a 16. Pues la masa total será 2 por 1 del hidrógeno más 16 del oxígeno. 2 más 16, 18. ¿Qué quiere decir esto? Que un mol de agua pesará 18 gramos. Un mol de agua equivale a 18 gramos de agua. ¿Y qué habrá en estos 18 gramos de agua? Como es un mol, habrá 6,022 por 10 elevado a 23. Pero como estoy hablando de moléculas, moléculas de agua. Ya no hablo de átomos. Oye, pero ¿y si me dijesen, ¿y cuántos átomos habrá? Bueno, pues si aquí tengo que esta cantidad de moléculas de agua y vemos que en cada molécula de agua, ¿cuántos átomos hay en total? 3. Pues tendría que multiplicar el número de moléculas por 3. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Cómo se puede pasar de mol a gramos, a moléculas, a átomos. Ese ejercicio de cálculo lo vemos en el siguiente. Ahora, importante, si a mí me dicen ¿cuánto pesa una molécula, una sola molécula? No digo mol, que aunque suene parecido no es lo mismo. Un mol serían muchas moléculas, todas estas moléculas. ¿Cuánto pesa una molécula de agua? Pues utilizo este mismo cálculo que he hecho aquí, 18, pero no pongáis 18 gramos, que es un disparate. Será 18 UMAS. Pero estos UMAS se pueden pasar a gramos. Una aclaración muy importante. Yo puedo tener una molécula de agua o un mol de agua, que aunque escriba solo mol de agua sería mol de moléculas de agua. Cuidado, una molécula es una sola. Ahora, un mol serían muchas moléculas de agua.
Pues yo mirando la fórmula del agua, H2O, puedo afirmar lo siguiente, que en una molécula de agua hay ¿qué? Estoy hablando de una sola molécula. Miro aquí, hay un 2, pues hay 2 átomos de hidrógeno, aquí aunque no se vea, habría un 1, y un átomo de oxígeno. O sea que la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero si hablo de moles, de molécula de agua, que sean muchas moléculas, puedo decir que en un mol de agua hay lo siguiente. Miro aquí hay un 2, pues pongo 2, pero habrá 2 moles de hidrógeno, que serían muchos átomos de hidrógeno. En muchas moléculas hay muchos átomos. Y como aquí hay un 1 que no se ve, habrá un mol de oxígeno. O sea que molécula iría con átomos y mol con mol. Muy, muy importante esto. Vamos con un ejemplo más. Cogemos, por ejemplo, ácido sulfúrico, que es H2SO4. Si tenemos un mol de H2SO4, ¿a cuántos gramos equivaldrá? Primera observación, el H2SO4 no es un elemento, como podemos ver, es un compuesto, por lo tanto en realidad estaré hablando de un mol de moléculas. Lo primero que tengo que hacer es ver cuál es la masa total del H2SO4. Pues voy a utilizar la tabla periódica con las masas. Tengo 2 átomos de hidrógeno. ¿Cuál es la masa de cada átomo de hidrógeno? Miro aquí y es aproximadamente 1. Como hay 2 átomos, pongo aquí 2 por 1, que pesa cada átomo. Más, hay un átomo de azufre. Vamos a mirar la masa del azufre y es aproximadamente 32. Pues sumo aquí 32. Más, tengo 4 átomos de oxígeno. ¿Y cuánto pesa cada uno? Aproximadamente 16. Como hay 4, pongo aquí 4 por 16. Y si sumo 2 más 32 más 64, obtenemos un total de 98. ¿Qué quiere decir? Que un mol de ácido sulfúrico equivale a 98 gramos de ácido sulfúrico. ¿Y qué más podemos decir? Como 98 gramos es que un mol, en 98 gramos, ¿cuántas moléculas habrá de ácido sulfúrico? Insisto, hablo de moléculas porque es un compuesto. Pues en un mol de ácido sulfúrico habrá 6,022 por 10 elevado a 23, que es el número de Avogadro, moléculas de H2SO4. Y cuidado, recuerdo, oye, 98 gramos es lo que pesa un mol, no una molécula. ¿Cuánto pesaría una sola molécula? A ver, que lo pongo ahí. Una sola molécula de H2SO4. Pues pesaría 98, pero no 98 gramos, sino 98 UMAS, que es una unidad muchísimo más pequeña que el gramo. De nuevo, vamos a distinguir lo siguiente. Yo puedo tener una molécula de ácido sulfúrico o puedo tener un mol de ácido sulfúrico, que suena parecido pero no es lo mismo. En el caso de arriba es una sola molécula y un mol serán muchas moléculas, un número de Avogadro de moléculas. O sea que yo puedo afirmar que en una molécula de H2SO4 hay lo siguiente. Me fijo en su fórmula y veo que tenemos 2 átomos de hidrógeno. Pues habrá en una molécula 2 átomos de hidrógeno. Aquí, aunque no se vea hay un 1, habrá también un átomo de azufre. Y habrá también, aquí hay un 4 átomos de oxígeno, que hacen un total de 2 y 1, 3, más 4, 7 átomos totales. En una molécula hay 7 átomos. En este caso, 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Pero vamos al caso de abajo. Aquí estaría hablando de mol de moléculas, que serían muchas moléculas.
6,022 por 10 elevado a 23. Pues si aquí pone mol, puedo afirmar lo siguiente. Miro la fórmula, aquí hay un 2, pues pongo un 2, pero habrá 2 moles de hidrógeno. Aquí hay un 1 que no se ve, pues 1 mol de azufre. Eso es azufre, una S. Y aquí que hay 4 oxígenos, pues habrá 4 moles de oxígeno. ¿Vale? 2 moles de hidrógeno, que son muchos átomos de hidrógeno. 1 mol de azufre son muchos átomos de azufre. Y 4 moles de oxígeno son muchos moles de oxígeno. O sea que si pone aquí molécula, hablo de átomos. Pero si aquí pone moles, al separarlo hablaré de moles también. Molécula con átomos y moles con moles. Muy importante distinguir un caso de otro.